Así es. ¿Cuántos años antes escribió el Antiguo Testamento? ¿Cuántos años antes de Cristo? Omar dice acá 400 años. Y es verdad, 400 años antes de Cristo se cerró el canon del Antiguo Testamento. Y en ese periodo habíamos visto que había unos libros que luego se añaden llamados apócrifos o deuterocanónicos de segundo orden. ¿Alguien se acuerda por qué? No, ¿por qué no fueron incluidos luego en la Biblia? Bueno, en algunas Biblias sí, sobre todo en las Biblias católico-romanas, pero ¿por qué nosotros los cristianos evangélicos o protestantes no las admitimos, ni los judíos? Porque no tenían algunas similitudes como tenían todos los demás libros que mantenían una sola línea. Una de las razones era que el contenido contradecía con los otros. Dos, ¿se acuerdan? Era porque no tenían autoridad profética, no dicen así dice el Señor y no tienen profecía. Tres, no fueron aceptados por los antiguos, por los mismos judíos, digamos, ¿no? Hablando de los libros del Antiguo Testamento, no fueron aceptados por los mismos judíos. Y un argumento muy fuerte había en el Nuevo Testamento, que estaba relacionado con Jesús y los apóstoles. ¿Se acuerdan? Que no son citados en el Nuevo Testamento. Así es, Soliman. Muy bien. No son citados en el Nuevo Testamento. No los cita el Señor Jesús y no los citan los apóstoles. Y por eso tampoco los consideramos, porque entraron luego. Luego entramos al nuevo pacto, que se inaugura ¿cuándo? Cuando Jesús nace. ¿Sí o no? No, No, en el el nuevo Nuevo pacto es Testamento. con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ajá, Así es. El Señor última Jesús anuncia el nuevo pacto en la última cena. Es decir, viene a cumplir el nuevo pacto, ya estaba profetizado en Jeremías 31, y haré un nuevo pacto con vosotros, le dice a su pueblo, ya que ustedes no han podido cumplir el pacto, antiguo pacto, el pacto mosaico, yo voy a hacer un nuevo pacto, voy a poner mi ley en su corazón. Y el Señor Jesús lo inaugura en la última cena, cuando dice, este es el pan, este es mi cuerpo, mi sangre, este es el nuevo pacto, ¿no? Y este es mi cuerpo que vosotros es entregado. Y se inaugura oficialmente en Pentecostés en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo a la iglesia. En ese nuevo pacto, ya el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y entonces, si es un verdadero hijo de Dios, va a desear y va a poder cumplir la ley. ¿Me entienden? No es que la ley no está vigente, lo vamos a ver luego, pero la podemos cumplir ahora desde nuestro interior, desde nuestro corazón. ¿Amén? Ese es el nuevo pacto. ¿Y cuál es la característica del nuevo pacto? Hay una palabrita que se caracteriza por lo general, el pacto de la gracia. De la gracia, es decir, la salvación, la aceptación por parte de Dios para nosotros es por gracia, no por necesariamente por una observancia de la ley, sino es por fe y por gracia. Sin embargo, esa misma gracia nos lleva a observar la ley, o sea, no es gracia y licencia para pecar. Lo que caracteriza a los hijos del nuevo pacto es precisamente que quieren obedecer la ley, porque tienen el Espíritu Santo en su vida. ¿Me entienden? Entonces no es pretexto para pecar que estamos en la gracia, ¿no? Bueno, eso es entonces un poco la introducción. Hemos visto que tiene 40 autores diferentes, que no se contradice. La Biblia demuestra ser la palabra de Dios de manera indubitable. Entonces, vamos a continuar, pero antes de continuar, tenemos una pequeña... Pablito, ¿Sí? una preguntita puedo hacer. Sí. Volviendo a los libros apócrifos, alguna de las características que me dijiste, ¿por qué no lo toman en cuenta? Es porque no siguen la misma línea de los otros libros. ¿Nos puede dar algún ejemplo de eso? Sí, vimos en la anterior clase, en el grupo también está el link de la lección. Sé que estuvo de viaje Brasi, pero bueno, muy rápidamente, y lo puedes revisar en el link del video, pero fíjense en la pantalla,
nunca fueron citados en el Nuevo Testamento y tienen algunos problemas con su contenido. El ejemplo que pide Brasi es, por ejemplo, Tobías 4, 8 al 10, dice, dar limosna salva, y sabemos que en el contexto de toda la Biblia, la salvación es por fe y por gracia y no por limosna. Macabeos 12, 43 nos dice que hay una expiación por los muertos, es decir, que se puede expiar a los ya muertos, de ahí viene la doctrina del purgatorio, que se puede hacer misas por los muertos o que se puede de alguna manera interceder por los muertos, y eso está en contraposición a todo el Antiguo Testamento y a todo el Nuevo Testamento. Entonces, y el otro es que no tienen poder ni autoridad profética. Por eso no se los acepta y bueno, ni los mismos judíos lo aceptan, ¿no? Ni los mismos judíos lo aceptan. Entonces, básicamente por eso, y estos libros apócrifos, se terminan oficialmente de decidir, de incluir en el canon de la Biblia católica, recién en el Concilio de Trento de 1530, ¿no? Luego en respuesta a la reforma protestante, precisamente. Entonces, no son, hemos dicho que tampoco es que sean diabólicos en el sentido de que sean malos, hay algunos que tienen buenas enseñanzas, que los podemos leer en algunos casos como historia, como el libro de Macabeos, primera y segunda Macabeos, básicamente tiene muy buena historia respecto, por ejemplo, a la invasión de los griegos con Antíoco IV Epífanes y la profanación del templo judío, la destrucción también. Bueno, para eso, pero no son autoritativos, es decir, no son inspirados por Dios, no están en el canon y por lo tanto no son autoritativos. Significa que no tienen autoridad para nuestra fe. Eso significa autoritativo. Ok, entonces revisen la lección número 1 y tienen que tener llenado su cuaderno de estudio, su libro de estudio, con la lección número 1 precisamente. Ok, vamos a controlar luego. Les voy a dar una semana más, pero me tienen que comprobar de que han llenado el libro y vamos a corregir. Ok, entonces entramos a la lección número 2. Pero antes de entrar a la lección número 2, vamos a hacer una votación de control. A ver, vamos a iniciar la votación. No, esta votación no, esta es una broma. Espero que estén orando para el domingo. No vamos a hablar de política aquí, si no se van a enojar algunos. Y además no es el caso. Pero lo único que puedo decirles es que nunca más hablemos de política en este grupo. Bueno, vamos a iniciar la votación respecto a esta clase. Ahorita me dices. Bueno, entonces finalizamos la votación. Y eso es algo que, a ver, solo me da una idea. Veamos la pantalla. He leído y completado solo un 44%, o sea, la mitad.
otro un 33% a medias. He memorizado el versículo, la mitad, y he escuchado el audio o sermón, igual 56%, y otros a medias. Entonces, solo recordarles que es una condición y un compromiso que han hecho al iniciar el curso, de que antes de cada clase avancen en la lección. Esa es la condición y ese es el compromiso delante del Señor, y así que cada viernes voy a hacer la misma pregunta. Y bueno, espero que sean tan honestos como ahora, pero que la honestidad nos lleve al compromiso y no a la, podríamos decir, a la negligencia. Ok. Entonces seguimos. ¿Cómo conocer la Biblia? Lección número 2. Ya hemos visto una introducción a la Biblia. ¿Por qué debemos creer en la Biblia? ¿Por qué creemos que es inspirada por Dios? Pero ahora vamos a ver por qué, cómo conocer la Biblia. Y por qué conocer la Biblia, como el proceso y algunos ejercicios. Veo que estamos igual conectados 11, casi la mitad. Yo no sé por qué no los demás. Entonces, el objetivo de esta lección es estar motivado para leer y estudiar la Biblia. Yo quiero que cuando acabemos, si no es hoy día, la próxima clase, esta lección, estemos motivados para leer y estudiar la Biblia. Y un segundo objetivo de esta lección es adquirir habilidades básicas para estudiar la Biblia. Es decir, que ustedes tengan las herramientas y las habilidades básicas para que puedan por su propia cuenta estudiar la Biblia. Y al fin y al cabo, ahora que estamos en octubre, en el mes de la Reforma Protestante, hace 503 años que se dio lugar a la Reforma. Vamos a hablar un poquito el próximo viernes al respecto, o tal vez una siguiente clase. Uno de los legados de la Reforma es básicamente de que la Biblia debe estar disponible para cada creyente. Todos debemos leer la Biblia, todos podemos y debemos leer la Biblia, porque es nuestra autoridad de fe y de práctica. No está reservada para un grupo de clérigos, para un grupo de sabiondos, para un grupo de letrados. No, todos pueden acceder a la Biblia, todos deben leerla y obviamente desarrollar habilidades para leerla, ¿no? Y eso es lo que queremos en esta lección, que podamos ser precisos en la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios. Entonces, algunas preguntas que vamos a responder. A ver, ¿cómo estudiar la Biblia en vez de solo leerla? Son algunas preguntas que vamos a responder. ¿Y por qué la Biblia es difícil de entender, aún para los cristianos, ¿no? Mucha gente, bueno, no podemos esperar que un no creyente entienda la Biblia, porque 1 Corintios 1:18 nos dice que la Biblia, las cosas espirituales se leen desde una perspectiva espiritual. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido en Cristo, dice que no puede entender la Biblia porque para él son locura las palabras de la cruz. Pero un hijo de Dios, una persona que tiene el Espíritu Santo, sí puede y debe leer la palabra de Dios. Entonces, pero aún así, a veces es difícil, aún así a veces hay pasajes más difíciles que otros, pero la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, se explica a sí misma. Y algunos pasajes que son más claros dan luz y explican a otros pasajes que son menos claros, ¿no? Pero todos podemos leer la Biblia. ¿Ok? Todos podemos leer la Biblia. Y la idea es que respondamos a estas preguntas durante esta clase. Así que vamos a ver el versículo que han memorizado. Y he visto que la mitad lo ha memorizado. A ver, ¿alguien quiere decirlo de memoria muy rápidamente? Yo. Ok, Omar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa con precisión. Vamos, adelante. Sí. En la versión Sergio, Reina Valera Patricia. 60. Sergio, Patricia.
Ya, Sergio Sí. Patricia, ya. Procura Con diligencia presentarte presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Exacto. Esa es la Biblia de las Américas, ¿no? No, Reina Valera. Ah, Reina ¿O Valera, no? debe ser la contemporánea. Ah, Está bien. la Está que bien, está en el está bien, texto. no, La no que hay está en el problema. texto. Solo La que está en el que texto. una dice que, sí, la que está en el texto es la Biblia de las Américas, que Ah, es esa. una buena traducción. Está bien. La Reina Valera dice que usa con precisión la palabra de verdad, o que usa bien la palabra de verdad, y la del texto dice, ¿cómo dice? Que maneja que maneja con precisión. Con con precisión. La Reina Valera dice que usa bien, y la Biblia de las Américas que maneja con precisión, que es lo mismo. Manejar con precisión o usar bien es lo mismo. Así que esa es la idea. Y a ver, uno más rápidamente. Yo puedo decir. Claro. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Tiene como que ser, pero obrero. con cámara encendida, porque no sé si está leyendo, si está con chancho. No, mentira, creemos. Ahora sí. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, que usa bien la palabra de verdad. A ver, alguien, ¿cuál es el propósito entonces de manejar bien la palabra de verdad? Ser Probados. ser aprobados por Dios. ¿Y evitar qué? Evitar la vergüenza, evitar ser avergonzado, Claro. Que no tiene ¿no? que avergonzarse. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que maneja con precisión la palabra de verdad, que traza bien, es decir, que la lee bien, que la interpreta bien, que la aplica bien. Entonces, procura con diligencia, es decir, es un mandato que nos da la palabra de Dios, en este caso Pablo a Timoteo, pero también extensible a nosotros, de que con diligencia, es decir, prontamente, rápidamente, con todo lo que esté a nuestro alcance, debemos procurar manejar bien la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos manejar bien la palabra de Dios? Como decía una frase conocida, ¿no? En la pregunta está la respuesta. No sé quién dijo en estos días eso, pero ¿por qué debemos manejar bien la palabra de Dios? Efesios 4:13. A ver, Efesios Solomán, ¿qué dice? 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para Así que ya no es. seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Perfecto. Está bien. Es una respuesta mucho más específica y está bien para ser conforme a Cristo. En otras palabras, es para ser maduros y no dejarnos engañar. ¿Correcto? Pero la respuesta general que estaba buscando es, estudiamos la palabra de Dios porque precisamente es la palabra de Dios. Por eso les decía que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Si es la palabra de Dios, como hemos visto en la lección 1, si verdaderamente es la palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, pues debemos trazarla bien. No podemos trazarla mal, no podemos usarla mal, no podemos distorsionar la Biblia. Porque si distorsionamos la Biblia, ¿a quién estamos distorsionando? Vamos, ¿a quién? A Dios mismo, ¿no? Si distorsionamos la palabra de Dios, si interpretamos mal la palabra de Dios, estamos interpretando mal a Dios mismo, estamos distorsionando a Dios. Y ese es, queridos amigos y hermanos, ese es el gran problema de nuestra era. No sabemos leer la palabra de Dios, no sabemos interpretar
y no sabemos predicarla. En general, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero en general no pasa eso. Así como hace 500 años no se leía la Biblia, no se enseñaba la Biblia, pues ahora dentro de la misma iglesia evangélica y cristiana es una falencia el no saber estudiar la Biblia, ¿no? El no ponerla en el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia y no predicarla fielmente. Entonces, por eso es que esta lección nos pretende ayudar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que si no quieres ser avergonzado un día delante de Dios, usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí tenemos otro nombre para la Biblia. Palabra de Dios, palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos motiva estudiar esta lección. Ahora, vamos a ver en esta clase, ustedes ya han visto en su material, 5 formas de escuchar la palabra de Dios, o de estudiar la palabra de Dios, o de conocer la palabra de Dios. Primero, escucha la Biblia. Segundo, lea la Biblia. Fíjense lo que dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía, es decir, de la palabra de Dios, en específico de Apocalipsis, pero en general de la Biblia. Vamos a ver que debemos estudiar la Biblia. ¿Alguien puede leer Hechos 17:11 rápidamente? Ahí está en la pantalla. Vamos rápido porque el tiempo nos apremia. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias, Roger. Escudriñando. Escudriñar es algo más que solo leer, es un paso más. Está bien escuchar, está bien leer, pero escudriñar es como entrar a mayor detalle, es como cavar un pozo, es como poner mucho más esfuerzo en leer diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Las cosas que les predicaba el mismo apóstol Pablo. Fíjense que los de Berea, aún lo que el apóstol Pablo les hablaba, ellos lo comprobaban con las Escrituras. Y no porque dudaran del apóstol Pablo, sabían que él era el apóstol de Dios. Y no es que Pablo los elogia, la Biblia los elogia a ellos por hacer eso. ¿Y saben por qué Dios permite que quede esto en la Biblia? Precisamente porque sabía que iban a venir falsos maestros. Y la mejor manera de contrarrestar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas es comprobando lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que hizo Lutero, por ejemplo, hace 500 años. Comprobó lo que le enseñaban con la Biblia y llegó a la conclusión de que algo estaba mal. Algo estaba mal. Entonces, otra manera de estudiar es memorice la Biblia. Memorice la Biblia. Rápidamente, ¿alguien que lea? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Gracias. En mi corazón he atesorado tu palabra. La Reina Valera dice, guardado tu palabra para no pecar contra ti. Eso es guardar la palabra, memorizarla y guardarla en el corazón. Entonces, a eso nos llama el Señor. Y el otro es medite la Biblia. Solo vamos a leer ahora y luego vamos a explicar qué es meditar. ¿Ok? ¿Alguien? Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué le va bien en todo? Porque medita de día y de noche en la palabra de Dios. Ahora, ustedes tienen en su material, en el punto 1, dice, liste 5 razones para aprender la palabra de Dios. Y había un versículo de 2 Timoteo 2:1. Omar, ¿qué puso ahí?
Segunda Timoteo 2:15 era, ¿no? O era 2:1. 2:1. Yo lo tengo como 2:15 Ah, aquí primero. Ajá. sí, es 2:15. No sé por qué en el mío está como 2:1, pero es Sí, 2:15, tienes razón. ajá, para presentarte a Dios aprobado. Exacto. El Entonces, la segundo, primera razón es para ser aprobado por Dios. Primera Pedro 2:2 luego. Tienen sí, que tener su libro a mano. para creer Perdona. para salvación. Ya, perfecto. Para crecer en A salvación. crecer en salvación, exactamente. Para Ok. crecer en salvación. Ahora otra persona, Salmo 119:11. ¿Por qué debemos aprender la Biblia? A ver, ahí Sergio. Para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios, perfecto. Si queremos no pecar contra Dios, tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra de Dios? Salmo 119:38. Roger. Para respetar al Señor. Perfecto. Produce reverencia para con Dios. Respeto, reverencia para con Dios. Y por último, Salmo 119:105. ¿Qué nos da la Biblia? Luz. Luz. Luz para mi camino, dirección. Bien, bien. Parece que Roger llenó y los demás también. Entonces yo voy a ir preguntando esta clase y las próximas precisamente con el material. ¿Ok? Entonces esas son unas razones que hemos visto en el material. Y ustedes tienen que ir llenando. Entonces, nuevamente para los que no han llenado. Primero, para ser aprobado por Dios. Primera Pedro 2:2, para crecer en salvación. Salmo 119:11, para no pecar contra Dios. Salmo 119:38, produce reverencia para con Dios. Y Salmo 119:105, es luz para mi camino y me da dirección. Dirección. Ok. Entonces, ahora vayamos a otras razones adicionales. Yo voy a hacer un control siempre de su trabajo y voy a tratar, obviamente, de no repetir todo acá, pero de darle siempre algo extra aquí en la presentación. Esa es la idea de este PowerPoint. ¿Ok? O sea, obviamente relacionado con el tema, ¿no? Para prepararse para el servicio. Leemos la Biblia, conocemos la Biblia para prepararnos para el servicio. Alguien, primera Pedro 3:15, dice, procurad, estad siempre preparados para presentar defensa de la fe que hay en vosotros, ¿no? Creo que eso dice en general, no sé si alguien lo tiene en particular, pero dice, para presentar defensa de la fe que hay en vosotros, y que debemos hacerlo con mansedumbre, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué memorizamos la Biblia? ¿Para qué aprendemos? Para que demos razón de la fe que hay en nosotros. ¿Me entienden? Que podamos responder a la gente por qué creemos en Dios, por qué creemos en Cristo, por qué creemos en la Biblia. Yo espero que con la lección 1 ahora ustedes tengan respuesta y digan, como alguien les pregunte, ¿por qué crees en la Biblia? Ustedes digan, porque es la palabra de Dios. Pero ¿por qué es la palabra de Dios? Y entonces ustedes digan, bueno, porque es inspirada. ¿Y por qué es inspirada? Mira, es escrita por 40 autores en 1500 años, en 3 idiomas, en 3 continentes, y no se contradice, ¿no? Cosas como esas. Así que todos nosotros, todo creyente, toda persona que nace de nuevo, debe servir al cuerpo de Cristo. Debe servir al cuerpo de Cristo, ¿no? Y esta es una manera de servir, por ejemplo, enseñar, no solamente enseñar, cantar, evangelizar. Imagínense si yo me hubiera convertido y nunca hubiera aprendido la Biblia y no hubiera crecido, no podría estar ahorita sirviendo de esta manera, ¿me entienden? O un profesor de escuela dominical, una maestra, no puede enseñar si no estudia la palabra de Dios. Segunda razón que ya la hemos visto en parte en el Salmo 119:11, que dijo para no pecar contra Dios, es para santificar nuestras vidas. Juan 17:17, de memoria. ¿Alguien se acuerda? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
podríamos decir, santifícalos en la Biblia, en la palabra. ¿Cómo podemos ser santos? Dejando de pecar únicamente, siendo canonizados en una iglesia, siendo más puros, más santos. ¿Cómo? Leyendo y estudiando la palabra. Leyendo y estudiando. Santifícalos en tu verdad, gracias Arnaldo, porque tu palabra es verdad. Es decir, es la palabra la que nos purifica, ¿me entienden? Es como agua, es como fuego purificador, creo que dice Jeremías. Y es como martillo que quiebra la piedra. Y bueno, ahí tienen otro, 1 Pedro 1, 14, 19. Tercera razón para estudiar la palabra, para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Todo hijo de Dios quiere obedecer a Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Recuerden, tienen que tener su Biblia al lado. A ver, yo voy a llamar a alguien que me lea y voy a controlar que esté con su Biblia. Acá, a ver. Soliman, a ver. Debe saber de memoria ya Soliman ese. Josué 1:8. ¿Yo en mi casa serviremos a Yahvé? No. No tenemos que adivinar la Biblia, Soliman. Es pecado la adivinación. Yo creí que era eso. A ver, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, exacto, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está para escrito. Que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Fíjese que esa memoricé de adolescente y no me lo olvido hasta ahora. Ok, entonces, para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Una cuarta razón, para conocer a Dios profundamente. No hay otra manera, queridos amigos, de conocer a Dios si no conocemos la Biblia. Juan 5:39, rápidamente, a ver, Rosa y ¿con quién está ahí? Edwin. Edwin, sí. Estaba dudando si era igual que Edwin. Edwin Senior. Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas dan vida eterna. ¡Wow! Imagínense qué tremenda razón para estudiar la Biblia. Para encontrar salvación, 1, y 2, porque dan testimonio de Jesús y de Dios. Al leer la Biblia estamos leyendo de alguna manera a Dios, ¿me entienden? Y bueno, ahí tienen otro Proverbios 2:1. Entonces, ahora para recapitular esta parte, hemos visto, en su texto ustedes tienen, luego del punto 1, estamos en el punto 1, lección 2.1, 1 romano, dice, nosotros estudiamos la escritura porque es suficiente, y es precisamente el versículo de la lección anterior. El versículo de la lección anterior, ¿me puede dar de memoria William Vaquera, si está conectado? William. Estoy sin Biblia, Pablito, pero a ver, es segunda Timoteo. La idea es que esté sin Biblia, William. Segunda Timoteo 3:15. Segunda Timoteo 3:16, era el versículo de la lección 1. El versículo para memorizar. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir,
Para instruir. Para corregir y para instruir. Bueno. O ella tiene que volver a memorizar. Hola, hola. Hola, hola. Estoy caminando, perdón, sí. Ah, ok. Sí, bueno. La idea es que yo les voy a hacer preguntas de control, porque no es que solo se memoricen para esa lección, tiene que ya quedarse ahí en el CPU. ¿Ok? Bueno, entonces, hemos dicho que es inspirada y es útil. Entonces, hemos dicho que es inspirada, es infalible, es inerrante, es autoritativa y es suficiente. Inspirada por Dios es soplada por Dios. Infalible, que no tiene falla. Error. Inerrante, que no tiene error, ¿no? Que deriva de infalible. Autoritativa, ¿qué es? Hemos dicho al comienzo. Que tiene autoridad sobre la vida del creyente en todo asunto de fe y de práctica. Es decir, si debemos creer en algo, la Biblia es la autoridad. En fe y en práctica. Eso es lo que sostuvo el sacerdote John Huss, allá en 1415 lo quemaron en la hoguera por sostener que la Biblia es la autoridad y no la iglesia, que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa, y lo quemaron. Bueno, luego hace unos años atrás pidieron perdón el Papa por haberlo quemado a John Huss, el ganso de Dios. Ok, entonces la Biblia es suficiente y eso hemos visto toda una lección en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Significa suficiente, significa que contiene todo lo que necesitamos para la salvación y para la santificación. Anoten eso. Es suficiente, significa que contiene todo lo necesario para la salvación y para la santificación del creyente. Es decir, queremos que alguien sea salvo, queremos ser nosotros mismos salvos, pues la Escritura es suficiente. Eso significa suficiente. Tiene todo lo necesario para ser salvos. Y al mismo tiempo, una vez que ya somos salvos, es suficiente para guiar nuestra vida, para santificar nuestra vida. Santificar es conformarnos a Cristo, ser cada vez más como Cristo. ¿Me entienden? Para crecer en madurez. Eso es santificar. Entonces, eso es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos nuevos métodos. No necesitamos campañas. No necesitamos, no sé, la nueva revelación, el G12, el G10, el G14, no sé qué hay, ¿no? Y cosas como esas. No necesitamos encuentros. No necesitamos otras cosas. No necesitamos experiencias místicas o éxtasis. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Ella es suficiente para todo. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual estudiamos la palabra de Dios. En ella contenemos todo lo que es necesario para la vida y la piedad, dice un versículo de eso. No recuerdo cuál, pero dice, contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. Ok. Entonces hemos visto la... ¿Sí? Quería hacer un comentario, perdón. Sí. Dale. Había una entrevista, una encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que las personas buscan? Las personas respondieron, buscamos amor, felicidad y paz. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces, en la palabra de Dios, no solo tenemos lo necesario para salvación, sino para lo que las personas necesitamos, lo que desean, ¿no? Que es amor, paz y felicidad. Ya es maravilloso, ¿no? La palabra de Dios. Ver una familia que se guía a través de la Biblia es muy diferente, ¿no? Otra familia que no lo hace. Y eso, ¿no? Amén. Nos da paz. La Biblia nos dice de dónde venimos, para qué estamos, cómo debemos vivir y a dónde vamos, ¿no? Todas las preguntas existenciales las tenemos en la Biblia. Todas las
necesidades emocionales, que decía ahí Solimán, las responde la Biblia, ¿no? La Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es viva y eficaz, ¿no? Es viva y eficaz. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todo. Es como tener toda una farmacia para nosotros, todo y más que una farmacia. ¿Ok? Seguimos. Entonces ya hemos visto las razones para estudiar. Ahora pasamos a cómo conocer la Biblia. ¿Cómo conocer la Biblia? Hemos visto primero, escúchala. Escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que han hecho esta semana al escuchar el audio que hemos puesto en el grupo. Y a los que no han escuchado, tienen esta semana más para escucharlo. Escuchar es podemos escuchar la palabra de Dios en una iglesia que predique la palabra de Dios. No cualquier iglesia, lamentablemente no todas las iglesias predican la palabra de Dios. Hay iglesias desde católicas y bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero hablamos de iglesias incluso cristianas, donde no se predica lamentablemente la palabra de Dios. A veces se habla de moralidad, se habla de cómo ser bueno, de cómo otros que son más legalistas, es de cómo ser buenos y cómo ser moralistas. Otros que son más motivacionales, son más humanistas, dicen cómo tener éxito, cómo lograr el éxito, cómo ser mejor. Y lamentablemente no predican la palabra de Dios. Citan la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios. No es el centro. Entonces debemos orar y buscar una iglesia que predique la palabra de Dios, ¿no? Es la principal manera de aprender la Biblia, es eso, escuchando la palabra de Dios. Principalmente en iglesia. La iglesia es importante para eso. Dios ha diseñado la iglesia en el Nuevo Testamento para que se predique la palabra de Dios. ¿Qué hacían los cristianos en Hechos, en todo el Nuevo Testamento, cuando se reunían? Estudiaban la palabra de Dios. ¿Qué hacían los de Berea? Comprobaban lo que se predicaba con la palabra de Dios. Fíjense que ahora a veces se da mucho énfasis a otras cosas, a la música, al teatro, a muchas otras cosas, que no es que estén mal en sí mismas, pero nunca deben suplantar la preponderancia y la prioridad que tiene la palabra de Dios. Una prédica debe estar centrada en la palabra de Dios, no en las ideas de un hombre. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de escuchar la palabra de Dios. Y una segunda manera que nos va a ayudar a complementar es programas disponibles. Ahora que tenemos el Internet, podemos usar lo bueno del Internet. Y podemos acceder a programas, ya sea videos o audios, sermones o podcast, que ahora está siendo más común cada vez. Y esa es otra manera de crecer en el conocimiento de Dios, escuchando a buenos predicadores de la palabra de Dios. Y aquí me voy a permitir sugerir algunos. Por ejemplo, tenemos programas de radio en podcast. Podcast es una aplicación que pueden bajar a su celular. Hay Google Podcast, hay Apple Podcast para los que tienen iPhone, y los que tienen Android, hay Google Podcast y otras aplicaciones, Spotify. Y ahí pueden buscar, por ejemplo, gracias a vosotros que escuchamos nosotros para estas lecciones. Ahí tienen cientos de programas todos los días. Tienes Renovando tu Mente con el difunto Dr. R.C. Sproul, que también es muy bueno, es muy bueno. Yo escucho casi todos los días. Y también a las mujeres, es un programa bueno, centrado en la palabra, se llama Viva Nuestros Corazones, ¿no? Que pueden buscarlo también. Entre otros, obviamente, hay predicadores muy buenos, como Sugel Michelén, Josías Grauman, Henry Tolopilo, Miguel Núñez y otros, ¿no? Y otros. Lo único que busquen predicadores que prediquen la palabra de Dios, no motivadores, no gente que te habla bonito, que son buenos oradores, pero no son predicadores. Son buenos motivadores, pero no son buenos edificadores. No te confrontan con la palabra. Entonces yo recomendaría básicamente estos porque los he probado, los he escuchado y sé que van a tener ahí buena
buenas fuentes para escuchar, ¿ok? Yo obviamente... La BBN. ¿Cómo? ¿Qué opinas de la BBN? También está bien, la BBN está bien, en general está bien. Siempre discerniendo, siempre comparando con la Biblia, ¿no? No estoy aquí para desacreditar a nadie, pero más adelante podemos hablar de eso, pero está bien, en general está bien. ¿Ok? Y por eso también, bueno, hay algunos recursos que estamos generando con Vive, pero sobre todo estos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, queremos tener fe. La fe no se logra por ósmosis, no se logra por ir de rodillas a un santuario, no se logra por hacer un pacto de dinero por la tele, no se logra solamente por orar, ni siquiera. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea que debemos oír la palabra de Dios. Y eso es, ¿cómo podemos oír? Oírla, bueno, mediante la predicación bíblica, mediante programas, radio, podcast, ¿no? Que hablen de la palabra de Dios, obviamente. Ok. Y es mi idea que una vez que acabemos estas lecciones, ustedes tengan mayor habilidad para identificar qué es una predicación bíblica y qué no es una predicación bíblica. Ok. Una segunda manera. A ver, alguien en el cuadernillo, rápidamente. Punto 2, Romano 1:1. ¿Quién dijo Jesús que sería bendecido? Lucas 11:28. ¿Qué pusieron? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow. Fíjense, los que oyen y la guardan van a ser bendecidos. Y al proclamar la palabra, ¿qué deberían hacer los pastores y maestros? Punto 2. Interpretar y explicar para mejor comprensión. Interpretar y explicar para mejor comprensión. Deberían leer la palabra y darle sentido para que la gente entienda. Eso es lo que hizo Nehemías 8:8. La leyó, le dio sentido para que la gente entienda. Ese es el trabajo de un pastor, de un predicador, de un maestro. Leerla, explicarla para que la gente entienda. Leerla, interpretar y explicar para que la gente entienda. Una prédica debemos entenderla. El que no sabe hacerse entender, pues es creyente. No es que no es creyente, pero puede ser que no sea su llamado el predicar. ¿Ok? Entonces, bien, escúchela. Segunda forma para conocer la Biblia. Léala y estúdiala. Y eso también está en su material. ¿Qué dice? Escriba Apocalipsis 1:13 en sus propias palabras. Bueno, ahí va a variar. 1 Timoteo 4:13. ¿A qué le dijo Pablo a Timoteo que le prestara atención? A la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura pública de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Vayan llenando su cuadernillo con eso, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Qué podemos hacer para leer y estudiar la palabra de Dios? Use diferentes traducciones. Como hemos visto, comparamos la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Sociedad Bíblica Trinitaria y otras que tenga a su disposición. Eso es una buena manera, porque hay a veces que leemos en una versión y hay palabras que son más formales, más, digamos, entre comillas, antiguas, y no entendemos. Es bueno comparar traducciones y así llegar a un mejor entendimiento. Y aún así podemos detectar si hay algo malo, ¿no? Siga un plan de lectura bíblica. Siga un plan de lectura bíblica. Puede seguir un plan de lectura anual. Ahí en el audio nos dieron ciertas recomendaciones. Creo que Coco me estaba comentando. Coco, ¿puedes comentar? Creo que tú estás practicando en el audio. Sí, estoy leyendo el mismo libro todos los días durante 30 días.
para memorizar. Ok. Esa era una de las recomendaciones en el audio, ¿es cierto? Sí, sí, es correcto. Y en el material también. Entonces, podemos seguir un plan de lectura anual. Por ejemplo, yo sigo un plan de lectura anual con el ministerio en el que trabajo, de Gideons, los Gedeones Internacionales. Tenemos un plan de lectura anual, es decir, leyendo un libro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos leer también, como nos sugiere acá el material y lo que está haciendo Coco, es leer un libro por 30 días. Por ejemplo, Efesios, dice el material. Leer Efesios, todo Efesios, cada día. O si es un libro largo, leer 10 capítulos por día, pero ir repitiendo hasta que te quede ese libro, ¿no? Puedes memorizar, puedes hacer por libro, por capítulos, pero lo importante es leerla y estudiarla. Establezca un horario para leer. Es bueno en la noche o en la mañana tratar de tener un horario. Bueno, si es que eso les facilita. Hay unos que sí, otros que no, pero la idea es que se den un tiempo para leer y estudiar. Leer es leer de corrido. Yo puedo decir, a ver, he leído hoy día Juan, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y leo todo, ¿no? Pero está bien, hay que leer, pero también hay que estudiar, tratar de profundizar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas puedo sugerirles para leer y para estudiar? Lo primero que ustedes necesitan es leer su Biblia ustedes mismos, pero hay herramientas que nos ayudan y que a mí me han ayudado para entender mejor la Biblia. Y esas son las Biblias de estudio. No cualquier Biblia de estudio, pero sí hay Biblias de estudio recomendables. Por ejemplo, yo he usado mucho la Biblia de estudio MacArthur. No es que es otra Biblia, es la Biblia que ya hemos visto, Reina Valera o Biblia de las Américas, pero es de este maestro que es MacArthur, y que no, por si acaso, lo que es inspirado por Dios es el contenido de la Biblia. Y esta a veces tiene comentarios de pasajes, tiene introducciones a los libros, quién lo ha escrito, cuándo lo ha escrito, la estructura del libro, desafíos teológicos, preguntas difíciles, cosas como esas. Entonces te ayuda a entender, obviamente que sí, pero siempre sabiendo que hay que comprobar y que lo inspirado es la Biblia y no los comentarios, ¿me entienden? Pero son confiables, son recomendables, es decir, les puedo asegurar que no hay mala intención y que en general es una buena interpretación de la Biblia, ¿no? También recientemente ha salido, estoy esperando mi versión, la Biblia de Estudio de la Reforma, cuyo editor es el Dr. Arcis Sproul, que es muy buena porque participan muchos eruditos y cuando pueden comprarla. A mí me encanta estudiar, comparar, así que está bien. Y por ejemplo, para la mujer también, esta puede ser familiares, y si quieren una particular, yo le compré una a mi esposa, que es muy buena, la recomiendo, la Biblia de la Mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, que tiene muy buenas introducciones y muy buenos comentarios. Entonces, son Biblias de gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar la palabra de Dios y cuyo propósito es darnos mayor facilidad para entender. Entonces, una buena inversión es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. Luego, ustedes han escuchado en el sermón, en el audio, da también otras sugerencias, diccionarios bíblicos, libros que estén fundamentados en la palabra de Dios. Obviamente, lo primero es la palabra de Dios. Esto es un complemento, ¿me entienden? Pero Dios nos ha bendecido con maestros. Efesios 4:11 dice, y dio dones a los hombres, a unos constituyó apóstoles, profetas, que fueron los que escribieron la Biblia. Luego dio evangelistas, que son los que predican el evangelio, como Pablo, por ejemplo, como Felipe y otros actuales. Y pastores y maestros. Obviamente primero a nuestra iglesia local, pero también Dios bendijo a lo largo de la historia con pastores y maestros, como en este caso, que nos bendicen. Obviamente siempre no confiando en el hombre, sino contrastando con la palabra de Dios. ¿Ok? Lo infalible, lo inerrante es la palabra de Dios, no los comentarios. Pero sin embargo, son comentarios muy buenos. ¿Ok?
Otra manera, ¿cuál es una tercera manera? Una cuarta manera en su material. Hemos visto ya, escúchela, léala y estúdiela. Memorícela. Memorícela. Antes de memorícela, también tenemos algunos materiales digitales para comparar versiones. Por ejemplo, la aplicación YouVersion es muy buena. También los Gedeones tenemos una aplicación de Gideon Bible App. Pero esta es muy buena, me gusta, es bien útil para comprar versiones. La pueden bajar a su celular. Y también en internet y también en aplicación hay Bible Gateway, que en español sería biblegateway.com, que yo la uso mucho y me gustan estas dos porque son muy prácticas, son muy fáciles de usar, puedes comparar versiones, son muy buenas. Estos son recursos que, fíjense, son prácticamente gratuitos, ¿no? Ok. Memorícela, ahora sí, memorícela. Ya hemos escuchado, ya hemos leído, ya hemos estudiado, ahora memorícela. Es lo que estamos haciendo con los versículos de las lecciones. Y pongo esta imagen aquí abajo, aunque parece una Biblia más femenina, hay unas florcitas, hay colorcitos, pero es un ejemplo de que como a veces las mujeres son más detallistas, pero debe ser un ejemplo para nosotros tomar notas ahí, anotar, ser detallistas cuando estudiamos la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante memorizar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? A ver, alguien que me responda, creo que hemos visto acá en la lección, en su material. ¿Qué hizo Jesús para superar las tentaciones? Estamos en el punto D, el punto 2, inciso D. ¿Qué hizo Jesús? Toda la escritura. Le contestó con la escritura. Ajá, escrito está. Contestó con la escritura. William dijo, citó la escritura. Perfecto. Él citó, fíjense, el Hijo de Dios, Dios mismo, el que hablaba y era la palabra de Dios. ¿Cómo respondió a Satanás? Escrito está. ¿Cómo? Escrito está. Fíjense cómo nos dio el ejemplo. Siempre que vamos a responder algo, bueno, nosotros no tenemos permiso para hablar con Satanás. Solo Jesús podía hacer eso. Nunca debemos hablar con Satanás. Pero sí, cuando tenemos tentaciones o ataques, debemos responder con la palabra de Dios, a nuestra mente, obviamente, ¿no? Citar la escritura. Escrito está. Eso debe caracterizar a un cristiano. Escrito está. Refiérete a la Biblia. Creo que fue el pastor John MacArthur o alguien que dijo, si no está en la escritura, Dios no lo dijo. Si no está en la escritura, Dios no lo dijo. ¿Me entienden? Porque hay mucha gente que le gusta citar de todo y menos la escritura. Entonces, citemos la escritura. Y el punto B. Esta vez voy a dejar que sea voluntario, pero la próxima vez ya voy a señalar a alguien en el buen sentido de la palabra. Porque me ha respondido que la mitad lo hizo. Entonces, memorícela. Punto B. ¿Cómo puede usted aplicar este ejemplo a su propia vida? A ver quién respondió ahí. Leyendo y aprendiendo las escrituras. Ya, pero está bien, pero específicamente a este punto. Yo puse. ¿Cómo? Daniela, Brasi. Yo puse, si tenemos la palabra memorizada ante cualquier situación de tentación, esta puede ser declarada para librarnos del pecado. Perfecto. Bueno, lo que dijo Roger y Daniela está bien. Aprender, memorizar la escritura para enfrentar la tentación y el pecado, ¿no? E incluso para alabar a Dios, no siempre para la tentación. Entonces la implicación es clara. Si Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, memorizó la escritura, citó la escritura, ¿cuánto más no debemos hacer nosotros lo mismo? ¿Me entiendes? Si Jesús lo hizo, nos dio el ejemplo, quiere decir que así debemos hacerlo nosotros.
Entonces, por eso debemos memorizar la escritura. Y por eso es que espero que al menos los versículos de cada lección ustedes lo memoricen. También para memorizar alguna promesa que Dios nos hace y aferrarnos a ella. Perfecto, así es. Hay veces que no enfrentamos tentaciones, pero enfrentamos pruebas. Enfrentamos la ansiedad, la depresión, la preocupación. Entonces, viene un ataque de tentación, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, pongo este pensamiento. Si nos viene un pensamiento y nos dice, no vas a poder, todo te va a ir mal, ¿no? Vas a morir de hambre, ¿no? Y viene un versículo, dice, nunca te dejaré, nunca me apartaré de ti. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25, si mal no recuerdo. Entonces, viene el ataque, viene la prueba, pero viene también el versículo. Y decimos, no, no es verdad. La Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces rechazamos ese pensamiento. Porque de eso se trata, queridos hermanos, la vida cristiana. Es una guerra en la mente. Satanás ataca la mente. Y la única manera de defendernos es como el Señor Jesús lo hizo. Citando la Biblia, memorizando la Biblia, hablando la Biblia. Porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Jesús lo hizo, por eso debemos memorizarlo. Y segundo, memorizamos para aplicarlo en la vida diaria, lo que acabamos de citar. Y también para hacer evangelismo. ¿Cómo vamos a evangelizar si no sabemos versículos bíblicos? ¿Cómo vamos a decir a la gente que se arrepienta si no tenemos un versículo para aprender o para decir? Por ejemplo, deberíamos saber de memoria Romanos 3:23. ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un buen versículo para evangelizar. Decir, ¿sabes qué? Todos somos pecadores. Tú eres pecador y yo soy pecador. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, por cuanto todos han pecado, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Nadie puede ir al cielo por un pecado. Y a mí me gusta citar, si has robado un borrador una vez en tu colegio, o si has dicho una mentira a tus padres, aunque sea blanca, ese pecado te condena al infierno. Y entonces la gente dice, entonces nadie es salvo, nadie puede ir al cielo. ¿Verdad? Nadie puede ir al cielo. Pero ahí vengo el siguiente versículo, que dice Romanos 6:23. ¿Se acuerda? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el pecado nos condena, pero hay un regalo, es la dádiva, la gracia de Cristo Jesús. ¿Me entienden? Y ahora vamos a ver ahorita vamos a ver un versículo para evangelismo, para nuestra propia vida. Entonces, como un ejercicio de práctica, vamos a ver en unos momentos. Medite en ella. Ya vamos acabando esta parte. Medite en ella. Es la quinta. Ya hemos visto, escúchela, léala, estúdiela, memorícela. Y ahora medite en ella. Medite en ella. Pero antes de responder qué es meditar, vamos a ver qué no es meditar en las Escrituras, para no tener una idea falsa. ¿Saben qué no es meditar en las Escrituras? No es vaciar la mente, como hacen algunos monjes tibetanos u orientales, es decir, tienes que vaciar tu mente. No es hacer yoga, ¿no? Esta semana me asusté porque estaba medio, no sé qué, creo que estabas en una siesta, pero mi hijo se acercó con el celular y yo escuché como una voz que decía ahí, cierra tus ojos, respira y vacía tu mente. Yo sé, ¿qué es esto? ¿Una pesadilla? ¿Qué es? Y no sé qué mi hijo estaba escuchando ahí, parece que entró un video y había sido de esta Pepa, y yo les pruebo que vean eso, pero y fíjense cómo Pepa les estaba diciendo ya a los niños, cierra tus ojos, respira y vacía tu mente. Y luego vi y estaba haciendo yoga. Entonces no es eso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos.
No es eso, no es vaciar la mente, no es hacer yoga. ¿Por qué? Porque eso es antibíblico, ¿no? Y eso está muy de moda ahora, porque eso es una influencia oriental y de la nueva era y de las religiones orientales, que como es como que eso te relaja. Obviamente, respirar te relaja, pero otra cosa ya es vaciar tu mente, y la Biblia dice que no vaciemos nuestra mente, sino que más bien nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios, no vacía. Porque cuando está vacía, es como un ejercicio espiritual donde das lugar a influencia de demonios, ¿no? Y esto, en el fondo, obviamente es buscar, como decía Soliman hace rato, es buscar paz, es buscar tranquilidad en uno mismo. Concéntrate en tu interior, dice el yoga. Respira, piensa en la naturaleza, piensa en lo importante que eres, piensa en lo bello que es la vida. Vacía tu mente de toda preocupación, piensa en cosas lindas, ¿no? No es eso meditar, y es antibíblico, porque ahí es donde Satanás mete falsos pensamientos. Y fíjense, un falso pensamiento, nosotros siempre pensamos que un pensamiento de Satanás es únicamente ve a matarte, a tirarte del puente, ¿no? O córtate las venas, ¿no? O ve a tomar drogas. Es de Satanás, obviamente. Pero a veces Satanás también les dice, tú eres importante, ¿no? Tú puedes ser bueno por ti mismo. Tú te mereces todo lo mejor. Y esos son también pensamientos de Satanás que nos llevan a centrarnos en nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa meditar en la Escritura? ¿Quién tiene que definir? Hemos visto en la lección 1. ¿Quién tiene que definir algo? ¿Quién es la autoridad de nuestra vida espiritual? ¿Quién? Acabamos de decirlo. ¿Quién? ¿Sergio? ¿Patricia? Dios, la palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios es la que tiene autoridad. Entonces, si vamos a definir algo, tiene que ser la palabra de Dios que lo defina. Entonces, meditar es ponderar, es pensar en la Escritura por medio de la oración. Oramos al Señor. Pensamos en el versículo que estamos meditando. ¿Para qué? Para una mayor comprensión del versículo. Si es la palabra de Dios, tenemos que entenderla. Señor, quiero entender este pasaje, este versículo. ¿Me puedes ayudar, Espíritu Santo? ¿Puedes ayudarme? ¿No? Obviamente, pides a Dios, al Espíritu Santo, y también puedes usar herramientas, usar comentarios luego, pero que has leído. No antes, no ir a lo fácil. Una mayor comprensión de la Escritura. Y segundo, una aplicación de la Escritura. No ganamos nada con comprender si no la aplicamos. Señor, aplica, ¿cómo yo aplico esta palabra a mi vida? Entonces, eso es meditar en la Escritura, es ponderar, pensar en la Escritura, no es dejar la mente en blanco, sino es llenar la mente de la palabra de Dios, de ese versículo que estamos. ¿Me entienden? Es lo contrario al yoga, no es vaciar la mente, es llenar la mente. Tenemos que vaciar nuestra mente de las cosas del mundo, como el yoga, pero debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Alguien tiene el micrófono ahí encendido? Cecia, apaga tu micrófono, por favor. Ok. Entonces llenamos la mente con la Escritura. ¿Ok? Fíjense esta imagen, por eso aquí está meditando en ella, en la naturaleza, y aquí abajo está meditando en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Salmo 1, 2, tal vez, ¿no? ¿Cómo? Pues. Salmo 1, 2. ¿Qué dice? Bueno, desde el 1 dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y bueno, y hay más promesas sobre eso. Perfecto. Ese es el bienaventurado. Gracias, Arnaldo. En su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios es la ley. Ese es el bienaventurado. El que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y es lo mismo que hemos visto en Josué 1:8, ¿no? Entonces,
Eso es meditar en la palabra de Dios. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de meditación para ya acabar, porque no nos va a dar más tiempo. No vamos a hacer yoga, pero vamos a meditar en la palabra de Dios. Y hemos visto que el primer paso para ver la palabra de Dios es prepararnos y es orar. Así que muy rápidamente yo voy a orar en 10 segundos. Señor, te pedimos que para el versículo que vamos a leer a continuación, que es tu palabra, danos entendimiento, danos iluminación, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para entenderlo. Habla nuestro corazón y haznos entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Y quiero que cada uno de ustedes lea y cada uno va a enfatizar una palabra. Vamos a ir por partes. A ver, vamos a empezar aquí. Yo tengo desde arriba, debajo de mí. A ver, Sergio o Patricia, por favor, lea todo el versículo. Ya pasó. Ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Wow, ok, ya hemos leído una vez. Y quiero que en esta vez veamos la palabra que sí. Que sí. Hay una condición. Que sí, eso está conectándonos con la anterior parte. O sea, quiere decir con Romanos 10:8. Siempre pongan atención si dice pero, por qué. Esas conjunciones son muy importantes. Romanos 10:9, estoy buscando acá en la Biblia, dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que sí. Aquí hay una condición, que sí. Sí es un condicional ahí, ¿no? O sea, si haces esto, entonces ya estamos, entonces meditamos, ¿qué es que sí? ¿Por qué dice que sí? Está conectado al 10:8. Seguimos, a ver, aquí tengo ahora Omar. Otra vez lea todo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Ok, Romanos 10:9. Entonces ahora que sí, la segunda palabra sería confesares. ¿Tienes una idea qué es confesar, Omar? Sí, profesar, prometer, declarar. Perfecto. Entonces, ¿ves? Vamos estudiando, buscamos un diccionario. ¿Qué es confesar? ¿Dónde más dice en la Biblia confesar? ¿A quién? ¿No? Confesares es declarar, hablar. Por eso dice, ¿con qué? Ahora vamos a ver aquí, Arnaldo, lea todo, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Perfecto. Entonces, ahora enfoquémonos en la tercera, que si confesares con tu boca, es decir, nos está diciendo que vamos a confesar hablando, ¿no? Porque puedes también confesar en tu corazón y puedes confesar en tu mente, pero acá está diciendo con tu boca. Tienes que hablarlo, ¿no? Sigamos. Cecia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Perfecto. Que si confesares con tu boca, ¿qué? ¿Qué voy a confesar? Confesión positiva, yo todo lo puedo, yo soy el campeón. Yo declaro que este domingo gana tal y cual, que yo voy a tener tal casa, que yo voy a tener tal auto, que yo voy a, ¿qué? Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Y aún, cuando vamos a ver la próxima clase, aún si tienen acceso a recursos, ¿qué dice en el original? Kyrios. En griego es Kyrios, es el Señor de todo, el dueño de todo. Eso era lo que era, esa palabra viene de César, del Kairos. Por eso ustedes escuchan incluso en alemán el Kaiser, ¿no? Es el Señor de todo.
Entonces, si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, no es confesar cualquier cosa, no es confesar que la verdad está en ti, no es confesar que todo te va a ir bien, sino que Jesús es el Señor. Sigamos, Liliana. Ya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Liliana. Y qué bueno verte de nuevo. El anterior domingo creo que estaba de cumpleaños su madre y por eso no estuvo. Sí, no he podido. Ok. Y creyeres. Ahora vamos a la segunda palabra. Fíjense, este y es muy importante. Primero es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, coma, y, o sea, algo más, ahora sí, y creyeres. Sigamos, y creyeres. Daniela y Brasi. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Wow. Si creyeres en tu corazón, gracias, creyeres en tu corazón. Y este corazón, cuando ustedes estudian, por eso a veces no sabemos qué es esto. Si yo veo este corazón, a veces pensamos que es este corazón que late, este músculo, este órgano que tengo acá. Pero cuando vas a estudiar al original o ves una Biblia de estudio o un diccionario, te vas a dar cuenta que cuando dice en tu corazón es con tu ser. No se está refiriendo porque el corazón que late no cree, pues no es un músculo que bombea sangre nada más. Pero no, el corazón no cree. O sea, cuando dice la Biblia corazón, en este caso, está refiriéndose al ser entero, a la persona, todo tu ser, toda tu mente, todos tus pensamientos, tus sentimientos, el ser entero. Entonces, si creyeres en tu corazón, o sea, en todo tu ser, ¿qué vas a creer? Ahora vamos con Soliman. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Oh, wow. Ahora que si creyeres en tu corazón, ¿qué vas a creer? Que Dios. Estamos hablando de Jesús y aquí estamos hablando de Dios. Ya tenemos a las dos personas de la Trinidad. Que Dios, el Padre. Ok. Sigamos. Me toca, creo que aquí, Roger. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Robert. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó. Dios le levantó. ¿Dios le levantó a quién? Fíjense, van ustedes, mientras ustedes van haciendo, cuando van estudiando, pueden ir precisamente, fíjense en la pantalla, relacionando. Le levantó ¿a quién? A Jesús. Entonces, Dios le levantó a Jesús, ¿no? Y así, pueden ir. ¿Por qué dice qué aquí? ¿Por qué dice y aquí? ¿No? Le levantó. Ahora sigamos. Me toca acá. ¿Quién? ¿Rosa ya leyó? ¿Rosa y Edwin? Vamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias. Le levantó de los muertos. Significa que el Señor estuvo muerto, ¿no? Si dice que lo levantó de los muertos es porque estuvo muerto. Sigamos. William. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, Dios le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Y ahora, coma. Coma, esa coma es importante. Hasta los signos de puntuación son importantes. Porque eso, si
tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y luego crees en tu corazón, en tu ser, que Dios lo levantó de los muertos, fíjense, ¿a qué está haciendo referencia cuando dice a Dios le levantó a los muertos? A la resurrección. A la resurrección. Y esa es la definición del evangelio que el mismo Pablo da en 1 Corintios 15, 3 y 4. Y este es el evangelio, dice Pablo, que Cristo murió conforme a las escrituras por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ok, sigamos. Gloria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Perfecto. Gloria, estoy escuchando una nueva voz. ¿De dónde eres, Gloria? De aquí de San Salvador de Jujuy, Argentina. Ah, qué bueno. Me alegra. Bienvenida. Dios te bendiga. Sí, muchísimas gracias. Sí, me Tengo dijo mucha Solimán, pasión creo que te iba a añadir. por Okay. conocer. Sí, sí, Qué sí. bueno. Gracias. Bienvenida y te animamos a seguir poniéndote al día y estudiar. ¿Ok? Sí, 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 sí. Sí estudio, sí leo libros también, así que gracias. Ok, pero tienes que estudiar esta lección, este libro. Ok. Sí, sí, no se preocupe, gracias. Gracias. Bueno, entonces, que Dios le levantó de los muertos, serás como futuro. Ahora vamos con March. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Fíjense, todo esto lo está diciendo para llegar a la culminación de este versículo. Que si crees en el Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y aparte tienes que creer en la resurrección de Cristo, lo cual lo hace Dios, entonces, solo si crees en eso, vas a ser salvo. Aquí no puedo. Vas a ser salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, para tener vida eterna, para ir al cielo? Pregunta, ¿tenemos que ir a alguna religión? ¿Tenemos que ser parte de alguna iglesia, de los cristianos evangélicos? ¿Tenemos que ir a la iglesia católica? ¿Tenemos que ir de rodillas a Chaguaya? ¿Tenemos que pactar en un canal? ¿Tenemos que ofrendar? ¿Tenemos que dar de comer a los pobres? ¿Qué dice Liliana? ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente decir, ¿no? Confesar que Jesús es el Salvador y creer en lo que Él dice. Así es. Creer con el corazón. Exacto. Bien lo que dices, Liliana. Creyeres en tu corazón. Porque cualquiera puede confesar con su boca. O sea, tenemos que confesar con la boca. Pero podríamos decirle a un loro, enseñarle este versículo y el loro va a repetir. Y podríamos decir a una persona, repite esto y vas a ir al cielo. Pero no va a ser salvo por eso, solo por repetir esto. Tiene que creer en su corazón. Tiene que creer con todo su ser. Es decir, esto es más que algo cognitivo. Esto afecta sus emociones, esto afecta la voluntad. Todo tu ser dice, yo creo en Jesús. Yo confieso que Él es el Señor de mi vida. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Porque esto lo cruzamos con 1 Corintios 15, 3 y 4, con Romanos 3, 23, que justo en la misma carta. ¿Me entienden? No es que todo el mundo cree que Jesús ha muerto, todo el mundo tiene un crucifijo, todo el mundo festeja la Pascua, todo el mundo sabe que Cristo ha muerto y ha resucitado y cree, pero no lo cree con su corazón. ¿Por qué no lo cree con su corazón? Porque no hay evidencia.
porque sigue viviendo su vida como antes, sigue deleitándose en el pecado. Pero si tú crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasará, Roger? Serás salvo. Salvo. Y aquí está hablando salvo espiritualmente, salvo de la condenación eterna, salvo del infierno, salvo de Satanás y salvo de la muerte. ¿Me entienden? Está hablando en términos espirituales. Entonces, fíjense, este es un versículo precioso, hermoso para nuestra propia salvación y para decirlo a otra persona. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que hoy tus pecados te sean perdonados? Confiesa a Jesús con tu boca. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y la promesa de la palabra es, vas a ser salvo. Es por fe, sola fide, solo por fe en Cristo Jesús. No es por la religión, no es por las obras, es por fe, es por confesar, es por creer en Cristo Jesús. Amén. La próxima lección vamos a ver el proceso de estudiar la Biblia. Repasen su lección, preparación, observación, interpretación, aplicación y repetición. Y vamos a hacer algunos ejercicios por grupos. Así que estudien ese versículo que tienen en su lección y vamos a hacer la aplicación. ¿Ok? Hasta aquí llegamos el día de hoy. Y bueno, ya tenemos 2 versículos memorizados esta lección. 2 Timoteo 2:15 y Romanos 10:9. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario rápidamente? Ya nos queda 5 minutos para que no se haga muy tarde.